Estimado, bienvenido a la clase número 11 de la asignatura de Minería Sustentable. Bueno, ¿qué es lo que vamos a referirnos hoy? Vamos a conversar durante la sesión de Teams, espero que ahora podamos hacerlo, sobre el proyecto Cerro Blanco. Pero por ahora me voy a referir a una situación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de línea de base? No voy a profundizar sobre los elementos de una línea de base, sino que más bien me voy a ir hacia la idea o el concepto que está detrás de esto. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa cuando queremos gestionar los temas ambientales en una empresa o las cosas que nos pide la ley? Bueno, básicamente es que seamos capaces de cuantificar cuál va a ser el efecto que produce esta intervención o este proyecto, en nuestro caso, es minería, ¿ya?, sobre el medio ambiente. ¿Y eso qué significa? Significa, en primer lugar, que nosotros deberíamos ser capaces de entender cuáles son esas dimensiones de medio ambiente. Y esa es nuestra línea de base. Lo primero es intentar entender el medio físico, que podríamos decir que es el geológico, los temas de clima, los temas que tienen que ver con la ubicación geográfica, con la flora, la fauna, la economía del lugar, las relaciones entre los seres humanos, las relaciones del medio biológico, ¿sí? Y otro sinnúmero más de dimensiones que puede tener ese entorno. Entonces, cuando nosotros hablamos de línea de base, es la fotografía que le sacamos en ese momento, ¿ya? Pero para eso, lo que nosotros deberíamos intentar comprender es que ese análisis nosotros tenemos que hacerlo pensando en el antes, durante y el después de cualquier proyecto minero. Habitualmente nosotros decimos que la línea de base es la que tiene que ver con el antes, qué es lo que hemos encontrado antes. Ahora, eso es una consulta un poco discutible, porque a veces puede ser que cuando se está desarrollando un estudio de impacto ambiental, este no sea lo suficientemente prolijo, ¿ya? En el sentido de abarcar toda la información que sea necesaria. Yo tengo la sospecha personal de que a veces se les van algunas dimensiones, alguna cosa no se considera. Y eso puede significar la razón por la que podrían fracasar más adelante o la razón por la que después se les discute y se les pide que agreguen más compromisos ambientales respecto a algunas cosas no abordadas. Eso es una parte. Pero luego nosotros tenemos la siguiente situación, que es la que tiene que ver que qué es lo que va a ocurrir mientras estás operando, ¿ya? Cuando ocurren las cosas. Porque es posible que se te generen algunas situaciones diferentes. Vamos a partir por las positivas. Pensemos que eventualmente quizás nuestra instalación va a permitir que, producto de algún compromiso, se pueda regar algún sector con el agua que se obtiene, vamos a asumir, que alguien, una minera, logra sacar agua y la trata para poderla usar en sus procesos y la deja en la suficiente calidad en términos de su contenido como que para poder ser usada, por ejemplo, en agricultura. Y eventualmente podría beneficiarse el entorno de el uso de estas aguas que han sido traídas desde el mar, poniéndonos el primer caso. Entonces podríamos decir que tenemos un impacto que es de carácter positivo, pero eso igual significa que hemos generado un cambio. Igual significa que hemos tenido algún cambio. Por lo tanto, también nosotros deberíamos ser capaces de entender qué es lo que va a pasar ahí. Claro que ya no lo vamos a dejar, ya no lo seguimos llamando línea de base. Luego lo que tenemos es en la parte final, cuando este proyecto minero deje de funcionar, porque no son eternos. Entonces, en la eventualidad que deje de funcionar, nosotros tenemos que preocuparnos qué es lo que va a ocurrir después. Y esa es la foto que habitualmente es la necesidad de sacar la primera foto. Es decir, vamos a comparar qué es lo que teníamos en 2020 y qué es lo que tenemos en 2045. ¿Ya? De eso nosotros podríamos decir, esa es la utilidad de levantar la línea de base. Es decir, poder saber, tomarnos la foto ahora y podemos enterarnos qué es lo que va a pasar. O sea, podríamos calcular o dimensionar de manera realista cuál fue el impacto real que tuvimos, pero cuando ha terminado el proyecto. Hasta antes de eso, lo único que nosotros podemos hacer es especular. Ahora, esas especulaciones son científicas, no son especulaciones sacadas, como quien dice, debajo de un sombrero. Tenemos que hacer una especulación, pero eso es lo esperable es que sea
de la mano de personas que sean expertas. Eso es un poco el concepto que está detrás de por qué necesitamos levantar la línea base. En el fondo es para poder cuantificar ahora, a partir de unos supuestos que sean válidos, y poder cuantificar al final del proceso o de la vida útil del proyecto minero cuál ha sido el impacto real. Ahí tenemos estos escenarios. Pero nosotros tenemos que saber que si quisiéramos colocarle una suerte de secuencia de vida de un proyecto minero, yo voy a colocar algunas, estoy pasando por alto muchas más, ¿ya? Pero al menos en estas etapas tenemos una etapa de preparación, que esa, la típica, es cuando se hace la preparación del terreno, cuando se hace la extracción del material estéril, si es que se trata de una mina de rajo abierto, cuando se crean los caminos y se prepara el terreno para poder recibir las instalaciones. Ahí tendríamos una etapa. Luego tenemos la etapa de implementación, donde básicamente nos dedicamos a construir y a habilitar la infraestructura necesaria para operar. Luego tenemos el proceso de operación, donde podríamos considerar que incluso está la marcha blanca, es decir, estos primeros pasos hasta quedar en régimen estacionario, el proceso minero. En ese proceso de operación, a veces podría ser que nosotros nos encontremos con alguna suerte de mejoras o pueden ser ampliaciones, algunas, yo que sepa, no lo sabe nunca, pero eventualmente podría ser incluso bajar la producción o reducir su nivel de operaciones. No sé cuál puede ser ese escenario, solo me imagino que podría ser algún problema de mercado, pero podríamos tener variaciones en el volumen de producción que inicialmente se planteó, pero también podría ser que tenemos algunas variaciones de carácter tecnológico, como cambios en algún tipo de proceso o incluso alguna mejora en el sentido que se está sacando un mineral que antes no se sacaba en conjunto con el que se estaba sacando ahí. Porque no, podría ser que una empresa se dé cuenta que tiene la posibilidad de extraer no solamente el cobre, sino que podría estar sacando hierro o podría estar sacando cobalto, por dar un par de ejemplos, ¿ya? Luego tenemos la etapa final, que es la de cierre y abandono, donde básicamente lo que se busca es intentar generar o reconstruir las condiciones iniciales que se encontraron antes del proyecto, lo cual resulta un poco imposible, dado que nosotros sabemos que solamente por la generación de botaderos de estériles o la generación de relaves ya está bastante complicado volver a generar un entorno o reconstruir el entorno como se encontraba. Pero eso no quita que se pueda hacer el esfuerzo por conceptualmente reponer el mismo ecosistema, por ejemplo. Quizás no geográficamente, o me refiero orográficamente hablando, lo mismo, sino que podría ser de que nos refiramos a ello en términos de su balance general. Esto es la cantidad de vida que había, esta era la cantidad de agua que tenía el sector y algo de ese estilo. Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué te pedí que buscaras esa información? Porque en el fondo lo que me interesa es levantar esto y entrar a discutir qué es lo que pasa en estas otras cosas. Veamos, ¿dónde empiezan los impactos ambientales? Los impactos ambientales comienzan al puro momento de comenzar con la preparación del terreno y así en adelante. Y esta cosa sigue creciendo. Entonces, si nosotros entendemos que un impacto ambiental son los efectos producidos por los aspectos ambientales de los procesos mineros, entonces esto no significa que todos los procesos generan impactos ambientales. Por lo tanto, esta foto que sacamos inicialmente puede ser que requiera ser actualizada cada cierto tiempo. Es por eso que en algún momento vamos a tener que conversar qué es lo que son las matrices de aspecto e impacto ambiental. Bueno, esta pequeña introducción solamente es para colocar el tema y ver cómo lo podemos discutir este día lunes. Y si no, dejar alguna suerte activa para la próxima semana, porque el miércoles ya no tendríamos clases. Lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.